Y estábamos viendo la semana pasada, voy a repetir un poquito porque sí es importante. Acuérdense que retenemos un porcentaje muy poquito de lo que oímos, les dijimos, ¿verdad? Entonces es importante que demos una repasadita leve, ligerita, y estuvimos hablando de raíces. La importancia de que reconozcamos las raíces, estuvimos hablando de leyes del reino, dijimos que hay una realidad de Dios que tiene que ver con todo lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Ahí está el sol, esa es una realidad, está la luna, las estrellas del universo. Tú y yo no hicimos nada para que eso existiera, ¿verdad? Te portes bien o te portes mal, ahí está el sol, ¿verdad? Dice que sale sobre buenos y malos, ¿verdad? Entonces, pero también hay leyes, hay promesas en el reino. Y vimos que las promesas están, ¿qué? Condicionadas. Si hicieres y obedecieres, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que ese es el detonador. Y hay leyes y hay principios. Y entonces vamos a ver que el reino de Dios se rige por leyes espirituales. Hablamos de algunas leyes, como la ley de la paz mental, de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Hablábamos de eso. Pero luego empezamos a hablar de lo que son las raíces. ¿Por qué hay familias que repiten patrones? ¿Por qué hay familias que siguen sufriendo las mismas cosas? ¿Por qué no salen de los mismos problemas? ¿Por qué pasa el tiempo y siguen las cosas igual? O se detienen un poquito y luego se repiten, ¿verdad? Con cualquier cosita, otra vez se hace el mismo problema, la misma situación, y a veces con la misma gente. ¿Te ha pasado a ti eso? Y nos tocan generalmente con relaciones muy cercanas que tienen que ver con vínculos familiares, y de ahí parte todo. Entonces hablamos que traemos raíces de papá y de mamá, pero también traemos raíces ¿de qué? De abuelos maternos y abuelos paternos. Entonces, vea, ¿verdad? Les hablaba la importancia de que empecemos a hacer un árbol genealógico, ver de dónde venimos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a descubrir de dónde venimos y todo, ¿verdad? Yo les he platicado de mi raíz de ocultismo y cómo llegué hasta ahí. Ahora, mientras yo no conocía al Señor, yo no estaba enterada, ¿verdad? En nuestra casa pasaban cosas muy raras. Pasaban fenómenos, se puede decir, fenómenos sobrenaturales que nosotros no explicábamos. Nuestra casa siempre amanecía con brujerías en la banqueta de la casa. En nuestra casa, a mi bisabuela, estando dormida, la elevaron, ella dormía cuando venía de vacaciones en un catrecito y lo ponía pegado hacia una pared en la sala, movía todo y así. Y a mi abuela la levantaron y la azotaron a la otra pared, ¿verdad? Y yo me acuerdo, por ser la mayor, ¿verdad? Pues los más grandes brincamos de la cama cuando oímos un grito. Y pues se levantaron mis papás y me levanté yo. Y mi abuela estaba espantada porque estaba dormida. Entonces, esas pequeñas cosas nos pasaban a nosotros. Un día en la tarde, un verano, que los vecinos se sentaban afuera en el fresquecito, ¿verdad? Ya era, toda vez estaba apenas como metiendo el sol. Y estaban las vecinas de la acera de enfrente sentadas afuera, viendo a los niños jugar. Y nosotros teníamos una tienda. Y una de las vecinas viene a la tienda y le habla a mi mamá y le dice: Celia, ven. Y lo dijo: pero vente acá, vente a la banqueta de enfrente. Entonces mamá se pasó enfrente y dijo: mira lo que está sobre tu casa y sobre nuestra casa. Había una bola como de fuego que brincaba de un lado a otro. Estoy hablando que los vecinos la vieron, todos estábamos viendo, ¿verdad? Era algo y de repente ya dejó de... Entonces nos decíamos: ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa, verdad? Entonces, ese es uno de los muchos detalles que nosotros llegamos a vivir como familia. Preguntas que no tenían respuesta, nadie nos decía qué era. Esta cosa sucedía de pronto y luego ya no pasaba nada.
Las brujerías en la banqueta ya eran ya nosotros nos habíamos acostumbrado. Mi papá era el primero que salía a las como 6 de la mañana, 6:30 salía a trabajar. Y mi papá era el primero que salía y me acuerdo que siempre llenaba una cubeta de agua y nos la dejaba en el zaguán de nuestra casa paterna. Tiene un zaguán en medio y las recámaras a los lados. Y la dejaba en el zaguán, dejaba un balde con agua y decía, antes de salir, es el de agua a la banqueta. Papá, es que mire lo que está, decía, nos decía, usted nomás va a ver. Como que no nos dejaba especular demasiado, ¿verdad? Entonces ya el balde con agua pues ya era como que una costumbre, ¿verdad? Ya hay que limpiarle, ¿verdad? Toda la bola de cosas que sale ahí. Y te acostumbras. Se hace como algo que es parte de tu vida, ¿verdad? Yo sé que no es lo común que en las familias pase eso, les pasan otras cosas, ¿verdad? Se les caen las cosas de las paredes, oyen ruidos en la noche, sienten presencias en la noche. Generalmente el reino de las tinieblas generalmente se mueve de noche, aunque a nosotros nos pasaban cosas de día. Pero era muy fuerte por el trasfondo espiritual que nosotros como familia teníamos y nuestro trasfondo generacional. Dice el libro de Éxodo 20, léale ahí, Éxodo 25. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? A ver, lee, mijo, ponle ahí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy, ¿qué? Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta cuántas? Tercera y cuarta generación, ¿de quién? De los que le aborrecen. Y tiene que ver con otros dioses. La brujería es otro dios porque invocas un dios que no es el Dios todopoderoso. La idolatría es un dios que no es el Dios verdadero. Entonces, todos aquellos que traemos este trasfondo, dice que aquí sí, en este versículo sí se usa la palabra maldición. En el resto de la Biblia, la mayor parte de las veces usa la palabra iniquidad. Nos vamos a encontrar con la palabra iniquidad más veces que maldición, pero es lo mismo. Entonces vemos aquí que hay una maldición hasta qué? Terceros y cuartos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos. 4 generaciones. Si alguna de estas generaciones vuelve a caer en los mismos pecados, se enlazan otras 4 generaciones. Entonces, como quien dice, es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Dice, pues ¿cuándo vamos a cortar eso? Cuando un hijo de Dios se levante con conocimiento y rompa. Que es a donde nosotros vamos a llegar. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y surgen otras cositas. Entonces, por eso, de tiempo en tiempo, a mí me gusta hablar de esto. ¿Y qué es la iniquidad? Pues es algo que va pasándose de generación en generación. Y la descripción, yo tengo aquí la descripción de iniquidad, significa malicia, inclinación, perversidad moral, violación de la ley, torcido, doblado o inclinado. Eso es una iniquidad. La raíz hebrea dice que es estar torcido, desviado o salido del curso. Así que cuando usan los muchachos el término que salido eres, ¿verdad? Que te saliste de lo que debías de ser, ¿verdad? De alguna parte lo agarraron. Bueno, esta es la iniquidad. Mire. Quiere decir que no es solamente que estás mal, ¿verdad? Sino que tienes una inclinación a hacer el mal hacia cierta cosa, no en general, ¿verdad? ¿Y cómo es que opera? Bueno, la Escritura dice que la naturaleza del diablo opera en los hijos de desobediencia. Bueno, pues ¿quién no ha desobedecido a Dios? Pues ni le digo que levante la mano, ¿verdad? Porque aquí entramos todos, ¿verdad? Y ahora, ya con el Señor, pues ya no tan fácil nos portamos mal, ¿verdad? Y si te portas, el Espíritu Santo no te hace sentir así como que a veces te vas alineando, ¿verdad? Porque él te redarguye de pecado, ¿verdad? Trae arrepentimiento a tu vida. Entonces nosotros, los que tenemos una relación con Dios, pues procuramos rápido enmendar las cosas primero con Dios, ¿verdad? Y después andamos a ver qué le hicimos a alguien, ¿verdad? Y tratamos de tener esta vida.
Entonces, dice Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Miren nada más. ¿A cuántos los papás se murieron, verdad? Y nosotros seguimos pagando las consecuencias. O no conocimos a nuestros padres y tenemos consecuencias. O no conocimos a nuestros abuelos y tenemos consecuencias. Y es curioso, ¿verdad? Que muchas veces nosotros padecemos situaciones que se repiten. Crecen nuestros hijos y vemos como la misma película en ellos y decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa, verdad? Si yo amo a Dios, si yo busco a Dios, si yo leo mi Biblia, si yo trato de obedecer a Dios, ahí voy, ¿verdad? Esforzándome. Porque hay líneas de iniquidad que nos alcanzan y es necesario, primero que nada, identificarla. Hablamos de identificar, ¿verdad? Que es necesario que nosotros identifiquemos. Hablamos que es necesario que, algo que siempre yo repito, que la palabra esté en nosotros. Que nosotros necesitamos el cambio de acciones y de conducta no viene por arte de magia. Nosotros necesitamos comer la palabra y la palabra actúa en nosotros. Si yo no tengo contacto con la palabra de Dios, pues no va a suceder nada, ¿verdad? Porque dice el libro de Romanos que yo tengo que transformar mi pensamiento, ¿verdad? Y es a través de la palabra, es que yo meta la información de Dios, porque yo tengo un cerebro maravilloso que Dios me ha dado. Pero mire, retiene bueno y retiene malo. Esa es la cuestión. Y a veces llegamos al Señor con tanto tan malo, ¿verdad? Que a veces está saturado, tenemos saturado el disco duro, ¿verdad? Y yo siempre les platico que a mí Dios me enseña de maneras muy prácticas, ¿verdad? Yo no siento que soy muy profunda. Entonces a mí Dios me tiene que enseñar como de kinder. Todas las instrucciones más fuertes Dios me la ha enseñado con bolitas y palitos, ¿verdad? Porque si no, yo creo que yo ni entiendo nada. Entonces a mí Dios me ha dado a través de ejemplos, me ha dado lecciones espirituales fuertes que me han ayudado a salir. Y un día, a propósito de que yo estaba estudiando y estaba leyendo Romanos, ¿verdad? Que te dice que, pone ahí, dijo Romanos 12:2. Que dice que tengamos, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente, ¿verdad? Transforma por medio de la renovación de qué, del entendimiento, es lo que piensas, ¿verdad? Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, todos, pero no todos podemos. ¿Por qué? Porque para que tú hagas la voluntad de Dios y yo haga la voluntad de Dios, necesito que tener entendimiento, que el entendimiento se haya renovado. Y esto solamente va a suceder a través de la palabra. Les hablaba la importancia de que nosotros no hablemos las cosas negativas, sino que hablemos lo que es la palabra de Dios. Y estábamos viendo, ¿verdad? Que ahora la ciencia ha descubierto, entre comillas, ¿verdad? Que pues no descubre nada, ¿verdad? Simplemente comprueba lo que la Biblia dice. Y estábamos leyendo que ahora, ¿verdad? Cómo actúa la mente. Dice que cuando tú hablas cosas negativas, terminas mal. Y muchas veces terminas enfermando tu cuerpo, ¿verdad? Y luego no solamente piensas cosas negativas, pero luego las hablas, las dices, ¿verdad? Entonces, te causa problemas lo que hablas a nivel físico. ¿Por qué? Porque tu cerebro actúa por lo que tú hablas, por tus pensamientos. Y eso es ciencia, ¿eh? Independientemente de que ya Romanos dice que hay que modificar lo que pensamos, ¿verdad? Pero miren, nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse y reorganizarse, y las neuronas, de acuerdo a lo que tú hagas y tú hables, fíjate cómo se fortalecen o se debilitan, una de dos, ¿verdad? Por eso muchas de las enfermedades nacen en dónde, hermanos, aquí arriba, en el coco, ¿verdad?
Dicen los médicos que la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, tú piensas en la enfermedad antes de que la enfermedad te llegue al cuerpo. Y nosotros como mexicanos, ya culturalmente decimos, ay, creo que me quiere dar gripa. ¿Y qué te pasa? Te da gripa. Dice, pues son maneras de hablar, ¿verdad? Bueno, yo le agregaría maneras incorrectas de hablar. ¿Pero por qué? Porque tenemos demasiados hábitos malos del habla y hay que corregirlos, pero no vas a corregir lo que hablas hasta que no corrijas la manera en que pienses. Entonces, las raíces ya están impresas en ti, ya las traes, ¿verdad? Y tú no tuviste que hacer nada, ¿verdad? Otros hicieron cosas y tú vienes arrastrando, ¿verdad? Dice, muchas de nuestras luchas deben ser a nivel espiritual y por eso por eso es que necesitamos el árbol genealógico. Entonces sí vamos a renovar la mente, sí tenemos que aprender la palabra de Dios, pero yo tengo que identificar de dónde vengo, por qué en mi casa hay un patrón repetitivo de determinadas cosas. Yo les he platicado, yo les doy unos testimonios de mi vida para darle un ejemplo a usted, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Yo me voy a quemar yo para no quemarlo a usted, ¿está de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Le está platicando que uno de mis yernos se puso muy grave. Y realmente, ¿verdad? No le voy a dar todo el antecedente, pero ella estaba fuera de la ciudad y yo le dije, vente, pero vente ya. Y yo empecé a sentir así como una angustia cuando le ponen por teléfono. Dijo, pues es que me debe. Le dije, no importa, vente ya. Si te van a pagar, te van a pagar de lejos. Le dije, vente, pero vente ya. Dijo, sí. Le dije, te voy a depositar. Vente, agarra un avión y regrésate. Él estaba en Querétaro. Y regresó y al día siguiente entró a mi oficina y apenas podía caminar y lo vi gris y le dije, siéntate. Le dije, ¿qué tienes? Dijo, no sé. Y yo agarré el teléfono y le hablé a mi hermano, le dije, ¿estás desocupado? Y lo dijo, sí, me voy como a las 2, era como a las 11:30. Y le dije, espera Raúl, ahí te voy a mandar a Raúl. Dijo, ¿qué pasó? Le dije, no sé, pero necesito que lo revises. Fíjese, él acaba de llegar en la mañanita, fue a la oficina, todo fue así rápido. Y de ratito me habla y me dijo, ya lo interné, lo tengo que operar ya. Entonces fue rápido, pero la cirugía se complicó y mi hija estaba ahí y dijo, me voy a quedar con él, me voy a quedar toda la noche después de la cirugía. Y me habla mi hermano y me dice, pues haz oración, me dice. Él no me dice ora, ¿verdad? Porque no es cristiano, me dice, haz oración. Dice, porque esta noche es clave. Si la pasa, ya la hizo. Dije, ok. Y yo me fui y empecé a escuchar. Me dijo, tu hija se va a quedar viuda como tú te quedaste. Le voy a quitar al marido. Obviamente el diablo era el diablo, ¿verdad? Y yo empecé a orar en el espíritu, a orar, y empecé a reprender el espíritu de muerte. Y me dice el Señor, rompe la maldición de viudez que viene de parte de la línea de tu papá. Entonces, ahí les va un dato curioso. La hermana mayor de mi papá, mi tía Lupe, no era la mayor, era la tercera. Pero siempre en la casa fungió como que era la mayor, que fue la que se quedó en la casa y los demás, el más grande murió, el segundo, mi tía, la que seguía se casó muy joven y se fue, entonces ella se quedó en la casa como si fuera la mayor, pero era la tercera. Ella quedó viuda a los 35 años, mi tía, con un hijo. Yo supuestamente soy la mayor en mi casa, pero no soy la mayor, soy la tercera. Porque mis dos hermanos primeros murieron chiquitos. Entonces yo me quedé en mi casa como si fuera la mayor, pero soy la tercera, igual que mi tía. ¿Sabe a qué edad yo quedé viuda? A los 35 años. Entonces, mi hija sí es la mayor,
Mi hija si era la mayor. Entonces me dijo el Señor, rompe eso. Porque el enemigo viene detrás de todo esto. Dije, y empecé ahí en el hospital, yo no me voy al hospital, empecé a romper en el nombre de Jesús, Señor, yo rompo toda línea de iniquidad, toda maldición de viudez prematura, Señor, y yo declaro que mi hija no quedará viuda joven. Empecé a reprender y toda la noche estuve en el hospital, ore y ore y ore, porque mi hermano me dijo, esta noche es clave. Y uno a veces tiene que poner atención, ¿verdad? No irse a dormir. Y dije, si esta noche es clave, esta noche es de guerra. Así que toda la noche mi hija estaba en el cuarto, yo estaba afuera, y fue orar, 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 hasta que mi hermano entró en la mañana y me dijo, ya pasó el peligro, va a estar bien. Entonces se da cuenta, hay cosas que Dios te muestra de tu casa. Y aquí hay muchas casas, ¿verdad? Y cada casa tiene cosas diferentes. Abandono de parte de los padres, que se queden sin padre, ¿verdad? Esta es otra de las cosas, ¿verdad? Mi mamá se quedó sin su papá, no porque se le murió el papá, sino porque el papá hizo su vida y la dejó chiquita, ¿verdad? Pero mi bisabuela que la crió, también el marido se largó. Entonces, mire, hay situaciones que uno, por eso es el árbol genealógico, ¿verdad? Por eso tenemos que empezar a ver y ver de dónde venimos, ¿verdad? ¿Qué hacía mi mamá? ¿Qué hacía mi papá? ¿De dónde venían? Que vivían en el rancho fulano, ¿qué era ahí? Tengo tíos, tengo hermanos, era una familia, había determinadas cosas marcadas en ellos. O sea, yo les dije la semana pasada que tenemos que buscar nuestra familia, ¿verdad? Intencionalmente, todos los que se saben, ¿verdad? Ahora sí estamos a ver todo el chisme, ¿verdad? ¿Qué hacía mi tía fulana, sutana y perengana, verdad? Y gracias a Dios yo tuve información de mi mamá, tuve información de mis tíos abuelos, de la otra maldición que yo le hablo, la maldición de miseria, que fue por una maldición de brujería. Eso era otra cosa. Entonces, yo he tenido que encontrar, bueno, el Espíritu Santo me lleva a encontrar raíces que yo he sacado, ¿verdad? Porque yo no entendía por qué. Yo nunca me he quedado sin comer, jamás en mi vida, ni sin vestir, ni sin techo, ni nada. Pero mi vida era, salía la semana y completaba. Y arrancar la siguiente semana y completaba. O sea, estar al día, al día, al día, al día. Llega un momento que eso te cansa. Pero yo no sé a ti, ¿verdad? Pero te cansa, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que no puedes ahorrar 10 pesos? Y lo intentas y se te va por algo, ¿verdad? Hasta que Dios me mostró que había una maldición hablada en un acto de brujería. Y me salió la información por mis tíos abuelos. Entonces, por eso digo, qué bueno los que tienen abuelitos, tíos grandes, ¿verdad? Esas tías que se enteran de todo, ellas son re buenas, porque estas despepitan todo, ¿verdad? O a lo mejor a nosotros los papás nos platicaron, o las mamás nos platicaron. Toda esa información, mire, lea Job 8:8. Léalo, léalo. Ponlo ahí, hijo. ¿Qué dice ahí? Disponte para que inquirir es preguntar e indagar, a los padres de ellos. Fíjate, ¿qué vamos a preguntar y a investigar? Ponle el 8, hijo. Dice, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, efectivamente, ¿verdad? Siendo nuestro día sobre la tierra como sombra. Vamos al que sigue. No te enseñarán ellos, te hablarán de su corazón, sacarán palabras. ¿Te das cuenta? Dice, investígate. Eso dice Job, ¿verdad? Dice, investiga a las generaciones, porque realmente somos toda esta generación. No sabemos tanto, pero si investigamos a nuestros abuelos, a la gente mayor, ellos nos van a decir. Y muchas cosas nosotros ya no las sabemos, hermanos. Entonces, vemos que todo camina, que camina la iniquidad por generaciones, que caminan las bendiciones. Hablábamos de la bendición económica, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos que ha habido en la tierra ha sido Abraham, ¿verdad? Pero dice que él diezmó
a Melquisedec, ¿verdad? Antes que existiera la ley y que hablara de diezmo, antes que eso, él diezmó. Y leíamos la escritura en Hebreos que dice que Leví diezmó cuando diezmó a Abraham. Entonces vemos la bendición, mire, la bendición. Lo que usted acaba de poner en el botecito aquí, esto afecta en bendición a todas las generaciones que usted todavía no conoce. ¿Cuántos años después vivió Leví? 200 años. Vea cómo corre. Así corren las cosas espirituales. 200 años después le alcanzó la bendición de Abraham a Leví. Dice que en Abraham Leví diezmó. Dice, pero pues si ni conoció al Abraham. Sin embargo, ¿verdad? Cómo la bendición corre, porque es la importancia de que nosotros obedezcamos la palabra. Entonces vemos que eso, la iniquidad, que es una inclinación, es como una calle inclinada, un cuesta abajo. Yo les he dicho, no, generalmente lo digo cuando doy el curso, ¿verdad? Cuando doy el curso en institutos bíblicos o algo, yo les pongo el ejemplo cuando Dios me enseñó, porque yo tuve que saber cómo aplicar en el curso lo que era la iniquidad, cómo explicar. Y entonces a mí Dios me enseñó en Nuevo México qué era la iniquidad. Estaba yo en las cavernas, los que han ido a las cavernas, no sé quién de ustedes haya ido. ¿Han oído hablar de las cavernas de Nuevo México? Bueno, si han entrado, los que han ido han entrado. Pues son unas cavernas ya profundas, pero son turísticas. Entonces bajas, es un caminito y tiene como unas sogas y en algunas partes hay como un tipo bardita. Los americanos tienen muy adaptado al usado, pero vas bajando. Cuanto más bajas, más se ve la humedad, más se ve que destila la humedad. Más abajo, más humedad, más el piso resbaloso. Y me acuerdo que fui con una amiga que me invitó y me dijo, llévate tenis, hijo, porque allí no puedes llevar zapatos, te resbalas. Tenis porque el plástico te ayuda a no derraparte. Pues, ¿a dónde vamos ahí? Yo no tenía ni idea ni cómo en las cavernas. Entonces llegó un momento, es que es tan inclinada la bajada, que aunque pises con tenis y vayas despacito, pisas y la misma humedad te resbala. Haz de cuenta que se vas así. Entonces, tú quieres ir despacio y literalmente vas inclinado, no vas recto. Te lleva en la cuesta abajo, está tan profunda, tan pronunciada, que te lleva inclinado y lo único, pues yo iba bien agarrada de aquí. Y mi amiga Mary, les da risa porque mi amiga Mary es muy aventurera. Y decía, mira hermana Luz y las cosas, y volteaba a los riscos y todo lo que se veía, ¿verdad? De la naturaleza, lo que se hizo con los años. Mira qué gloria de Dios es esto. Yo que iba a andar viendo la gloria de Dios en las piedras, si yo la andaba cuidando no caerme de cabezota, ¿verdad? Yo ni le hacía caso, decía yo, ¿por qué dice caso esta loca? Debería las ventajas, ¿por qué no le pregunté qué eran las cavernas? Estaba tan peligroso, ya caía emocionada, y yo ya nomás lo había, y yo tratando de no caerme de boca, literalmente, ¿verdad? De que había partes bien, y todavía tenemos que, dije, todavía falta mucho, sí, como 20 minutos, sí, ¿saben lo que es 20 minutos derrapando? Y no hay para dónde, o sea, nomás para allá es la salida, o sea, entras y tienes que salir hasta donde vas a salir. O sea, no es como que te arrepientes. No, es horrible, en realidad. Entonces, yo iba realmente molesta porque no le pregunté y luego me dijo, ¿a qué le hago caso a esta? Si ya sé que es bien aventurera, yo pensando cosas, ¿verdad?, equivocadas. Y me dice el Señor, así es la iniquidad. En esas cavernas Dios me dijo que era la iniquidad. Me dijo, así es la iniquidad. Alguien quiere hacer lo correcto y está tan inclinada la iniquidad en su vida que lo lleva, aunque no quiera, hacia abajo.
Yo hasta me paré, ¿qué? Me dijo, sí, la iniquidad es un juez. Ya. Después yo investigué qué significaba iniquidad en el diccionario bíblico y me encontré que efectivamente eso era, ¿verdad? Que es una inclinación, que es una perversidad moral, es algo estar doblado, inclinado. Lo que el Señor me estaba explicando ahí, efectivamente, ¿verdad? El diccionario no me tiene que confirmar el diccionario lo que Dios dice, ¿verdad? Pero a mí me ayudó para saber que no me estaba volviendo loca, que sí Dios me estaba enseñando, dándome un ejemplo de lo que era la iniquidad. Me dice, por eso la gente batallan, por eso cuando vienen de alcohólicos, batallan tanto para salir del alcoholismo y vienen y vuelven a ser alcohólicos. Por eso cuando son adúlteros tienen la inclinación al adulterio, porque cuanto más fuerte es la iniquidad en sus generaciones, más inclinado está el camino para ellos. Es necesario que rompan para que puedan caminar recto. Y yo dije, wow, qué impresionante, ¿verdad? Y entonces ahí entendí espiritualmente qué significaba, porque hay gente que aunque quiere salir, no puede salir. Y porque hay que ayudarles, ¿verdad? Y que realmente, como es algo del espíritu, solamente en la iglesia tú vas a poder aprender. Porque esto no te lo vas a aprender allá afuera en ningún lugar, en ningún simposio de nada, ¿verdad? Entonces vemos que hay iniquidades muy, muy arraigadas. Hay otras más ligeras, ¿verdad? Y que la lucha va a tener que ser a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de generaciones, nos habla de genealogías. La Biblia, Dios mismo dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de generaciones, ¿verdad? Pero tú empiezas a leer los evangelios y lo primero con lo que te encuentras en Mateo o en Marcos es la genealogía de Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Y fulano es hijo de Sutano y Sutano de Perengano y Perengano de no sé quién. Y a mí, ¿para qué me sirve eso? Para que entendamos que Dios es un Dios de generaciones. Lo que tú hagas marca tu vida y las generaciones después de ti. El Señor dice que Él hace misericordia a millares, que perdona, dice, la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta. Está en Éxodo 34:7. Apunten. Éxodo 34:7. Y muchos dicen, pero Jesús ya murió por mí y ya todo está hecho. Sí, todo está hecho legalmente, ¿verdad? Todo está hecho legalmente. El precio fue pagado. Tú y yo tenemos derecho a toda la herencia de la palabra de Dios. Es nuestra herencia al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es un testamento, es un legado que Dios nos ha dado a los hijos de Dios, no a la creación de Dios, a los hijos de Dios. Creación con toda la gente. Los hijos de Dios son los que reciben a Jesús de acuerdo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, ¿verdad? A los que lo reciben, a eso les es dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. Entonces, yo no puedo tener hijos cristianos. Yo puedo tener un encuentro con Jesucristo y yo ser hija de Dios. Mis hijos o mis hijas, ¿verdad? Tienen que tener un encuentro con el Señor, ellos personalmente, para que sean hijos. Mientras ellos no toman una decisión, ellos son creación. Entonces, que yo oro como mamá, que ellos tengan un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Para que sean herederos de las cosas espirituales. Si no, pues yo estoy amarrada, ¿verdad? Puedo romper en mí, pero todo lo que ellos hacen, pues ahí se queda. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces vemos que iniquidad es una cosa, pecado es otra cosa. La iniquidad es lo que venimos arrastrando. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, yo tengo una inclinación
pero no, eso no es el pecado. El pecado es que esa inclinación me va a llevar a un acto. El acto es el pecado, cuando yo ya vengo y rompo la ley, ¿verdad? Y les puse el ejemplo del adulterio, ¿verdad? Yo tengo una inclinación, ¿verdad? Y ustedes saben que siempre hay anécdotas familiares, ¿verdad? No, es que el abuelito era bien volado, tenía mujeres por todos lados. Válgame, ay, qué abuelito tan loco. Y luego dice, ¿y los hijos? No, pues también batallan con eso. ¿Ah? ¿Y los nietos? No, pues ahí andan, ¿verdad? Son todo, es que toda esa familia es ojo alegre. ¿Será? O caminan por una vereda inclinada que no pueden detener aunque quieran, aunque se quieran portar bien. Y muchas veces es eso, ¿verdad? Es una inclinación hacia determinado pecado. Y como eso hay muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, iniquidad es esto que venimos arrastrando, esta inclinación hacia determinado pecado, no a todos los pecados, ¿estamos de acuerdo? No tenemos todas las maldiciones que existen, ¿eh? Cada familia es diferente y venimos de raíces diferentes. Tenemos que, por eso necesitamos nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Espiritual, a ver cómo andaban nuestros antepasados. Y el pecado es cuando ya tú haces una acción, ¿verdad? Entonces, el pecado es la acción, la fuerza que te empuja a pecar se llama iniquidad. Entonces Dios dice que Él perdona la iniquidad y el pecado, claro, de aquel que se arrepiente. Dios no perdona cosas no arrepentidas, ¿verdad? Ni gente que llora tampoco. Porque hay gente que llora porque lo agarraron en la movida, ¿verdad? Pero no está arrepentido nada. Entonces arrepentimiento es darle completamente la espalda al pecado. Dice Oseas 7:1, mire, dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. O sea, cuando nosotros empezamos a recibir sanidad, empezamos a descubrir, ay, que mi abuelita no era tan buena, ¿verdad? Como yo pensaba, ¿verdad? Porque yo nada más veía una parte de ella y no veía su trasfondo espiritual. Y yo les he dicho, ¿verdad? Que todas las cosas sobrenaturales que a nosotros nos pasaban tenían un trasfondo. Yo soy la 4ª generación de una medium espiritista. ¿Y a quién cree que le cayó todo? A mí, porque era la mayor. A mí me cayó. ¿Cuándo fue más fuerte? Cuando ella se muere. Yo empiezo en actividad sobrenatural fuerte. Algo muy raro, que no tenía ninguna explicación, que mi mamá no me sabía explicar. Mi papá siempre estaba trabajando y yo le decía, mamá, ¿por qué? Ay, no, hija, quién sabe. Qué raro, ¿verdad? Y era todo lo que mi mamá decía. Mi mamá no sabía ni papá, yo tampoco. No conocíamos a Dios. Nadie iba a la iglesia más que yo. Yo me la pasaba en misa y con mis amigos curas y monjas y todo. Yo era la única que iba, pero allí no había respuestas. Entonces, pues seguí la vida, ¿verdad? Como yo creía y como yo pensaba. Muy mal, por cierto, ¿verdad? Entonces vemos aquí qué importancia, ¿verdad? La importancia. Entonces, la iniquidad es un patrón de conducta repetitivo que se pasa de padres a hijos, que transgreden la ley de Dios. Y dijimos que todo viene por los pecados de la carne. Ahí en Gálatas lo vimos, ¿verdad? Gálatas 5:19, ahí vemos los pecados de la carne. Esa es la raíz de la maldad, ¿verdad? Los pecados de la carne. Y se manifiestan, o sea, están abiertos, ¿verdad? Y dice ¿qué? Adulterio. Ahí está el pecado. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, todo lo que se parezca a eso, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican ¿qué? ¿No qué? Qué miedo, ¿verdad? Pero ¿quién no ha practicado algo de eso? Pues no alce la mano.
¿Verdad? Pues tú ves la lista, ¿verdad? Y todos hacemos. Yo no fui, fue TT, ¿verdad? Pero de ahí nace la línea de iniquidad. ¿Cuántos de nuestros antepasados entraron ahí? Calle boca. Se puede decir que casi todos, ¿verdad? De perdida unos 4 o 5 de la listita, de perdida. Y ya con eso se hicieron las líneas de iniquidad. Entonces, no solo hay que quitar la telaraña, hermanos. Necesitamos matar la araña, ¿verdad? Porque eso se quita la telaraña y deja la araña viva. Otra vez vuelve a hacer la telaraña. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un problema y viene usted y oramos y le quitamos todas las telarañas que trae. Y pasa el tiempo y usted regresa con otra vez llena de telarañas. Porque nunca le matamos la araña, ¿verdad? Porque la araña era la raíz, la que producía todas las cosas. Entonces, después de un tiempo, se vuelve a levantar eso, se vuelve a formar. Ahora, si vuelves, dices tú, bueno, yo ya pasé por todo el proceso, ya oraron por mí, yo ya rompí, yo ya encontré todo, yo pienso que estoy limpio. Ay, no, pues me voy a relajar tantito. Y vuelves a una de estas obras, vuelves a empezar otra raíz de iniquidad. Porque es importante que nosotros estemos siempre conectados con Dios, conectados con el Espíritu Santo. Entonces, la ira se transfiere generacionalmente. Nosotros vemos a Ismael enojado con Isaac toda la vida, ¿verdad? Hasta ahorita. ¿Cuántos años tienen peleándose? Pues todas se están peleando. No más échale, si no, préndale las noticias y verá. Que es la encomienda que tienen los musulmanes. Destruir a Israel y que no quede ni uno solo. Eso es lo que ellos dicen. No va a suceder, ¿verdad? Pero una cosa es que no suceda y otra cosa es el coraje que lo tienen, ¿verdad? Que tienen. Traen una ira generacional horrible. Y sigue y continúa, es un odio lo que traen. Así sucede en las familias que tienen odio generacional, ¿verdad? Es que los Martínez no nos llevamos, nunca nos llevamos en el rancho con los otros, ¿verdad? Porque nos robaron una vaca, por lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Y se odian a muerte y siguen las generaciones y ya ni se acuerdan de qué están enojados, pero están enojados estos con aquellos, ¿verdad? Y sucede mucho en los pueblos chicos, ¿verdad? A lo mejor en las ciudades no se ve tanto, pero sí a nivel familiar. Los hijos de fulano no se llevan con el sultano porque el papá le hizo quién sabe qué a su primo y no sé qué, y no se hablan. Entonces, podemos identificar, sí se puede identificar. Heredamos genéticamente, hermanos. Aparte del ADN, ¿verdad? Heredamos también genéticamente. Y me encontré algo, lo voy a leer. Algo que decían antes que no era así, que los cristianos estábamos locos, ¿verdad? Que no hay maldiciones generacionales, que no, vea, que nada más lo que el ADN transfiere, que no sé qué. Pues quiero que sepan que sí, que ya se comprobó que sí existe. Dice que uno de los hallazgos más impactantes de la epigenética es que ciertas marcas epigenéticas pueden transmitirse de padres a hijos, un fenómeno conocido como herencia epigenética transgeneracional. ¿Qué huele? Lo que decían que no era cierto, ¿verdad? Que nosotros andábamos volando sin avión. Miren. Esto desafía la idea clásica que solo el ADN determina la herencia biológica. Ah, entonces se heredan otras cosas, ¿verdad? Dice, las condiciones ambientales extremas pueden dejar marcas epigenéticas heredables. Qué curioso, dice, niños expuestos a hambruna en el vientre materno desarrollaron mayor riesgo de obesidad y diabetes en la edad adulta.
Y esos efectos persistieron en sus hijos. O sea, ahí viene, pum, 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 por algo que vivieron los papás. Y no estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de una vivencia, ¿verdad? Y dice que se puede modificar, ¿verdad? Dice que esto se puede, que se puede modificar. Por ejemplo, si tienen enfermedades como la obesidad, como diabetes, mire, dice que, dicen, le estoy hablando todo de lo que es médico, ¿verdad? Dice que se puede cambiar, que hay fármacos que cambian esto, que inhiben todo esto que uno recibe, hablando en lo natural. Ahí nos va. Además, la nutrición y el estilo de vida pueden modular la epigenética. Dietas ricas en fosfato, vitamina B12, antioxidantes, favorece patrones saludables de metilación. Dice, mientras que el estrés crónico y la contaminación puede tener efectos adversos. O sea, que usted coma correctamente puede tener un cambio, aunque le hayan heredado algo. Se fija que estos niños que tuvieron riesgo de obesidad y diabetes en la adulta y los hijos de ellos también. Bueno, si usted tiene un cambio de alimentación, esto es ciencia, hay cambios. Y si aparte de que usted hace cambios en lo natural, usted hace cambios en lo espiritual, entonces usted va a heredar una generación limpia física, emocional y espiritualmente. Dice Tesalonicenses 5:17, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. No es solamente que ya te vas al cielo y ya. Dice que todo nuestro ser tiene que estar listo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el alma sabemos que es todo el rollo que traemos en las emociones, en los sentires y todo eso, ¿verdad? Qué importante que cuando un hombre o una mujer se convierta al Señor, camine con el Señor. Aparte de que va a orar por sus hijos, por su familia, por marido, por esposa, marca sus generaciones. Génesis 7:1, ponlo, hijo. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y ¿quién? Toda tu casa en el arca. ¿Por qué qué? A ti, le hablaba a él. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. A uno, al papá, fue el que vio justo. Por el papá, salud. Entraron los 3 hijos y las 3 nueras. ¿Se da cuenta? Por él que era justo y caminaba recto delante de Dios, entró toda su familia. Vean la importancia. Algunas veces hablamos por nuestra familia y tenemos estos bajones, ¿verdad? Y que dicen, híjole, pues yo oro y siguen como si nada. Siga orando. Créale a Dios. Créale a Dios. Porque miren, aquí no dice, vi a ti, a tus hijos y a tus nueras caminando conmigo. Aquí no habla de ninguno, ¿se da cuenta? A él lo vio, a la cabeza, y por él entró toda la casa. Entonces, en un sentido, el que se convierte a Cristo es como la puerta para que puedan entrar todos los demás. Entonces, la vida de Noé trajo bendición a su casa. Y acuérdense que la bendición se transfiere. La bendición también se transfiere. Qué importante que usted y yo hablemos bendición, ¿verdad? En cuanto a la manera de hablar. Dice, si alguien en la familia abre una puerta, da derecho al enemigo, va a viajar por todo el viaje sanguíneo, ¿verdad? La iniquidad va a viajar. Por eso nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a cerrar puertas, cerrar. ¿Quién nos va a mostrar? El Espíritu Santo, hermanos. Y yo le voy a decir algo, el Espíritu Santo es el mismo, ¿verdad? El mismo que a mí me mostró cosas, le va a mostrar a usted.
Usted tiene que estar nada más atento, ¿verdad? Y tener la intención de tener libertad. Porque cuando yo me convertí, yo dije, Señor, yo quiero que tú me enseñes todo lo que tengo que saber. Y yo fui descubriendo y Dios me fue mostrando y yo fui rompiendo. No pasó de un día para otro, ¿eh? Pero yo creo que todos los primeros 3 años de convertida fue una limpieza de una cosa, de otra, de aprender la palabra, de aprender a orar, de declarar la palabra, de escribir la palabra, de estar rompiendo, de estar modificando maneras de vivir, conductas, haciendo a un lado cosas que me gustaban, que sabía que desagradaban a Dios. Dice, pero me gusta mucho, pues sí, pero no le agrada a Dios, entonces háganlo a un lado. Y no es fácil, ¿verdad? No sé qué le guste a usted, ¿verdad? Pero seguramente hay cosas que hasta le quitan tiempo y no son agradables para Dios, ¿verdad? Y ahí está usted clavado. Bueno, entonces Dios llama a las generaciones, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Josué? Para poseer la tierra, dijo, no se aparte de tu boca este libro de la ley, habla de la escritura, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Hagas, no que nomás lo leas, que hagas, porque entonces harás prosperar tu camino, pues y todo te saldrá bien. Dice, ¿por qué todo me sale mal? Regrésate a ese versículo a ver dónde andas. Todo lo que hago me sale al revés. Y yo pregunto, ¿por qué será? Vete al versículo. Si tú cumples con este que cumplas, dicen los muchachos, ya lo hiciste, ¿verdad? Con uno, nomás, con ese, ¿no? Dice, no se aparte de tu boca. Habla, tenemos que hablar la palabra de Dios, no se aparte de tu boca el libro de la ley. Y lo dice, medita de noche, de día. Y luego haces lo que ya le leíste. Y lo que estás hablando de la palabra. Dice, entonces, todo te va a salir bien. Y de repente andamos atorados por ahí como a la mitad, ¿verdad? Porque sí le leemos, pero no hacemos, ¿verdad? O no meditamos, ¿verdad? O nunca vemos qué Dios nos quiere decir. Qué importante es que cuando la gente se va a casar, hable lo que está. Entender, ¿verdad? Que necesitamos llegar bien al matrimonio, sin cosas arrastrando. Y si traemos cosas arrastrando, hay que meterle tijera, ¿verdad? Fíjese que en Europa, hay lugares donde entran a tipo terapia, voy a decirle, ¿verdad? No sé qué nombre le den, de limpieza, hasta genéticamente, ¿verdad? Se hacen estudios para detectar si tienen alguna cosa de algún tipo de enfermedad, para modificar genéticamente todos su sangre, todo. Qué curioso, ¿verdad? No estoy hablando de nada cristiano ni nada religioso, ¿eh? Estoy hablando de ciencia, porque quieren que sus hijos estén bien, sin inclinaciones de enfermedades. Hablando de gente que no conoce a Dios. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, no necesitamos eso. Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos a nuestro sanador. Tenemos la información de la palabra, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 17, porque me acabo de encontrar algo, hermanos, de mi vida. Yo digo que podemos leer 100 veces la Biblia completita y cada vez que la leas va a ser nueva la información. ¿Qué dice ahí? Respondiendo Jesús dijo, oh generación, dale un poquito antes, porque ¿qué pasó? Que los discípulos no pudieron, a ver ahí. A ver el 15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Okay. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación, ¿qué? Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora, ¿verdad? Y luego, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque es cierto que os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate para allá y se pasará y nada os será imposible. Pero, dale el otro versículo, el que sigue. Pero, acuérdense que después de un pero todo va a cambiar, ¿verdad? Este género, ¿qué? Vamos a regresar. Ok. Género. La palabra género, genea o genos, está diciendo que habla de generación. Este género, estoy viendo la raíz de la palabra en el diccionario, significa edad, linaje, familia y pariente o parentesco. Y luego dice, ¿hasta cuándo es estar como ustedes generación? ¿Qué les dijo? ¿Cómo les dijo? Incrédula y perversa. ¿Sabe qué les dijo? Torcida y pervertida. No les estaba diciendo, todo el mundo hemos creído que se estaba barriendo a los discípulos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo cuando vi eso dije yo, no les estaba diciendo a los discípulos, estaba hablando de lo que el niño tenía. El niño tenía algo generacional. Por eso está diciendo esta generación incrédula, este linaje, el linaje que hacía que el niño se revolcara, porque que tenía epilepsia. Eso es lo que tenía este niño lunático tenía epilepsia. Tenía genes, tenía un linaje, venía de parientes, venía de familia. La raíz de la palabra que dice ahí no tiene que ver con los discípulos, tiene que ver con el niño que traían. A los discípulos sí les dice, no tuvieron la fe para eso. ¿Por qué? Porque este tipo de ¿qué? Este tipo de linaje, o esta herencia familiar solamente sale ¿con qué? Con oración y ayuno. Muchos de ustedes van a tener que orar y ayunar para romper, si es algo muy fuerte lo que ustedes saben. No todo es con una oración, hermano. Yo tuve que ayunar muchas veces para romper, porque la raíz de brujería. Mi bisabuela no nada más iba a una iglesia espiritista. Mi bisabuela era la medium. Ella ejercía un sacerdocio demoníaco. Yo no venía arrastrando cualquier cosita. Yo tuve que meterme aquí. La herencia, la genealogía estaba tan arraigada porque ella por años, casi toda su vida, se dedicó a eso. ¿Sabe cómo terminó? Endemoniada. Amarrada de pies y manos a una cama, endemoniada, porque cuando la soltaban se elevaba y se quedaba atorada arriba del ropero que tenían. Imagínense el tipo de demonios que se movía en ella. ¿Por qué yo tenía que ayunar? Porque la herencia que yo tenía, el linaje familiar era muy fuerte. Yo necesitaba como esto, ¿verdad? Este tipo de linaje, este tipo de género, de genealogía, no sale sino con ¿qué? Oración y ayuno. Entonces, se las paso al costo. Algunos de ustedes, si es algo muy fuerte, usted solo lo va a identificar. Yo no le tengo que decir, porque usted cuando haga su árbol genealógico, diga, ¡ay, canijo! Ahí va a romper. Por eso hay que escribir. Usted agarre su cuadernito y escríbale, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu Santo... Mire, le voy a decir algo que se le va a hacer raro. Dios te revela aunque no estés hincado orando. A mí me ha revelado cosas bañándome, manejando, haciendo el quehacer. De repente, yo empezaba a decir, con esto y esto vas a hacer tal y tal y tal cosa. Y yo soltaba todo y venía y escribía en un cuaderno. Siempre traigo cuadernos. Y yo escribía.
Ya no está limitado a que tú tengas ahí tu devocional, no, Él te habla, ¿verdad? Cuando tú tienes la disposición de escucharlo, Él te va a hablar. Así que tú ten abierto tu oído para lo que Dios te vaya mostrando, ¿verdad? Nosotros podemos vivir vidas diferentes. Tú y yo podemos vivir vidas diferentes a través de la transformación, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, porque creemos, caminamos con el Evangelio. Por eso podemos nosotros romper, hermano. Pero tú y yo podemos, ¿verdad? Jesús ya pagó el precio, pero nosotros cobramos la herencia. El precio está pagado. Él ya sufrió, Él ya derramó su sangre en la cruz, Él ya fue enterrado, Él ya estuvo, ¿verdad? 3 días, Él ya venció la muerte, en 3 días venció la muerte y todo lo que eso conlleva, que era el precio del pecado era la muerte, ¿verdad? Ya venció la muerte, quitó las llaves de la muerte, ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre, ya nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Legalmente todo está hecho, tú y yo que venimos y hacemos, cobramos la herencia legalmente por ser hijos de Dios. Entonces, tenemos la oportunidad de formar hijos bendecidos y dejar un linaje limpio. Sí podemos, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a leer hasta el 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Por eso, si usted ve en el Muro de los Lamentos, se ve que traen aquí un cuadrito. ¿Los ha visto? A los judíos, que traen aquí un cuadrito, está en el Muro de los Lamentos ahí. Aquí tienen las escrituras, porque ellos lo hacen literal esto, ¿verdad? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, pon la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí el Salmo 23, igual hay que llenar de más cosas aquí, ¿verdad? Acá tenemos el Salmo 27. Y voy a mandar a hacer el 91 y todo. No le hace que tapicemos con versículos. Dice, pon la palabra, ponla. Cada vez que pasas, tú la vas a leer. Si te das cuenta que tu ojo se va a leer, si sabes leer. ¿Cuántos se suben a las ruteras? ¿Cuántos caminan en rutera, andan en rutera? ¿De ustedes? ¿Camión de la maquila o rutera? Y a veces también manejando se puede, pero se puede más cuando no vas manejando, ¿verdad? Si tú no vas manejando y vas en la ventanilla, ¿qué vas haciendo? Lees todos los mugres anuncios que hay en la calle. Todos, ya te lo sabes. Del Oxxo, y luego sigue esto, y luego sigue el otro, y luego se tumban. Ya quitaron la ley, ¿te das cuenta de volar? Póngase en tu casa. Fíjate que aunque no tengas la intención, cada vez que pase lo vas a leer. Lo vas a leer. Hay cosas que hacemos instintivamente, entonces ayudémonos, hermanos. Si dice aquí, verá, ponlas, mire, esa es la ayuda de Dios para nosotros, mira, una manera más fácil de que te lo aprendas, ¿verdad? Ok, a Dios le importa nuestro futuro en el cielo, sí le importa la salvación, ¿verdad? Por eso murió por nosotros Jesús, ¿verdad? Y le importamos muchísimo, pero ¿sabes una cosa? También que vivamos bien aquí en la tierra. Dios no murió para que tú nada más tuvieras esperanza del día que me muera. Ay, gracias a Dios porque ya me voy a ir al cielo a descansar de todo. Y que aquí vivieras como el perro. Dios no quiere eso. Dice, todo lo que tú necesitas, dice, para la vida y para la piedad, Dios te lo ha dado. Dice una de las epístolas, Dios nos lo ha dado todo. Nada más que nosotros no agarramos todo lo que no debe de ser. Dice, hay cosas que no se van a romper solo con oración, hermanos. Vamos a tener que ayunar, ¿verdad? Tenemos que caminar en la palabra.
tenemos que creer la palabra, obviamente. Obviamente, creer la palabra. Pero la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahí se encierra todo, ¿verdad? ¿Quieres tener fe? Tienes que oír la palabra, tienes que aprender la palabra, porque la fe viene por la palabra. La habilidad espiritual de oír la palabra y de oír en el espíritu viene solamente por la palabra. No de oír físico, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero hay sordos espirituales, ¿verdad? Yo estaba leyendo un día un libro, yo creo que ya les he platicado. No lo he encontrado. Ahí lo tengo entre todas. Es que tengo un relajo en mis libreros. Un libro que habla del Espíritu Santo. Habla de un lugar que había niños sordomudos y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas con el poder de Dios. Pero después de hablar en lenguas, ellos ya no hablan, son mudos. Mire lo que hace el poder de Dios, hermanos. Y si eso hace en un niño sordomudo, se supone que no, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno habla del Espíritu Santo dicen, ay, no, es que le está copiando como habla fulano. Entonces, no, ellos que copiaban, ¿verdad? Pues si no oyen. Y fue algo tan sobrenatural, ¿verdad? Que todos los niños que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, siendo sordomudos. Ese es el poder de Dios, hermanos, y actúa en nosotros. Entonces, nosotros necesitamos memorizar la palabra. Necesitamos constantemente estar memorizando la palabra. Siempre, cada vez que pueda. Yo le he dicho, escriba en papelitos, escriba. Yo me compraba unos paquetes así de, ¿cómo le llamas? Fichas biográficas, ¿no? Les llaman ahora. Unas tarjetitas así de rayitas. Así les dicen, ¿verdad? Fichas biográficas. Hay grandotas y hay chiquitas. Y traen como 100 y están bien baratas. Digo que están 20 pesos, 30, sin mucho así, traen como 100. Yo ahí me escribía versículos. Y de uno en uno, y donde andaba en la cocina y lo repetía, y si se me pasaba algo lo volvía a leer hasta que me lo aprendía. Yo llené de tarjetitas eso. Porque cuando usted no está poniendo a trabajar aquí el coco, ¿sabe qué pasa? Dice la neurociencia que cuando no estás estudiando algo, se van apagando ciertas partes de tu cerebro. Ahora sí que se te apaga el foco. Mire qué importante, ¿verdad? Por eso los hijos de Dios, ¿verdad? Que sí leemos, aunque sea la Biblia leemos, ¿verdad? De todos los mexicanos, yo creo que los que más leen son los cristianos porque leemos la Biblia y a veces otros libros, ¿verdad? Pero siempre primero debe ser la Biblia. Pero del porcentaje, no sé cuánto porcentaje en México lee, es el 1%, pues se me hace demasiado, ¿verdad? Menos del 1% de la población, ¿verdad? Le gusta leer. Pero ese menos del 1% seguramente son los cristianos porque al menos la Biblia la leemos. Por eso el cristiano tiene la mente más activa y aunque no estudie muchas veces en una universidad, tiene una capacidad que no tienen otros. ¿Por qué? Porque traen todas las partes del cerebro activas y los otros como traen dormido el cerebro, ¿verdad? O siguen dormidos en todo. Entonces, vean lo que hace la palabra, ¿verdad? Aparte del poder de la palabra. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Pero hay una herencia que tenemos que cobrar. Y necesitamos romper las cosas para poder vivir en una plena bendición. No supe a qué horas empecé, Paquito. No sé, pero ya va 1 minuto con 10. Una hora con 10. Dije, se acabo de empezar. Me fue requete bien con el reloj de Paquito. Ok. ¿Cómo se siente? ¿Le damos unos 10 minutos más? ¿De una vez? ¿Sí? ¿No está cansado? ¿Está listo? Sí. Escriba. Procure escribir, aunque no vuelva a leer. Yo sé lo que le digo.
Gálatas 4:1. Vamos a ver Gálatas. Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es que niño, no ha crecido, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué es importante que tú y yo crezcamos en el Señor, en la palabra, en todo? Porque si nos mantenemos niños, chiquitos, espiritualmente, aunque seamos herederos de todo, estamos igual de amolados que los de afuera. ¿Verdad? Y hablando, la pastora habla, Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces vamos a estar igual que los esclavos, los que no tienen a Dios, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces no podemos permanecer niños, tenemos que crecer espiritualmente. Porque podemos ser herederos, pero seguir siendo esclavos. Entonces, ¿de qué nos sirve, verdad? Es como el que le heredaron una fortuna y nunca abre el sobre donde le avisan. Y siempre vive en miseria, ¿verdad? Ya cuando está viejito, que se va a morir, se da cuenta que siempre fue millonario, pero nunca cobró. Así viven muchos hijos de Dios, ¿verdad? Son tan ricos, pero nunca se enteran. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos, porque no crecieron nunca espiritualmente. Tenemos que cuidar que nosotros no seamos de esa área, ¿verdad? Entonces, no es solo que se me acabe el problema, sino que tengo que romper los ciclos de iniquidad para que no vuelva a surgir el mismo problema, hermanos. Yo ya quiero matar el asunto, ¿verdad? Y dijimos que todos nacen ¿de qué? De las obras de la carne. Y vimos las obras de la carne, ¿verdad? Las primeras obras son de tipo moral. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Se da cuenta? Gálatas 5, mijo. Pónselos otra vez. Gálatas 5:19. Ahí están las raíces, hermanos. De tipo moral. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo moral. Y luego siguen espirituales. Raíces espirituales. Idolatría y hechicerías. Son dos fuertes, ¿verdad? Que de ahí andamos todos, ¿verdad? Tiene que ver con los dioses falsos. ¿Hasta cuándo las maldiciones? Tercera y cuarta generación. Y luego vienen las raíces de amargura, el fruto de la raíz de amargura. Los otros son 9. Vean nada más. El fruto de la raíz de amargura son 9 acciones de la carne. Empieza. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. 9 acciones que son producto de la raíz de amargura. Cuando tú no perdonas, entras a todo esto. Y empiezas, y muchos hacen todo. Todo, ¿verdad? El que está amargado, está enojado toda la vida. No quiere perdonar, ¿verdad? ¿Qué dicen? Perdono, pero no olvido, ¿verdad? Y la cosa es que ni olvida ni perdona, ninguna de las dos cosas. Entonces vemos que fuertes. La raíz de amargura, mire el fruto de la carne que da. Las enemistades, ¿verdad? Si te es amargura, estás enemistado con alguien, obviamente te peleaste, vas a tener celos, vas a tener envidia. Vas a ser contencioso, la gente amargada es muy contenciosa, se quiere pelear con todo el mundo. Vas a tener disensiones, vas a cometer herejías, envidiosos hasta el tope. Y luego, ¿qué más dice? Homicidios, ¿verdad? ¿Y cuánta gente no se mata aquí? Físicamente, ahí están en el cerezo lleno, ¿verdad? Pero ¿cuántos emocionalmente no has matado aquí? Y ojalá y se muera el maldito, ¿verdad? Y ya lo mataste, ¿verdad? ¿Cuántas veces no habremos matado en la cabeza? No, ni me digan. Para acá ni volteen. Pero ¿se da cuenta?
¿Y qué otra cosa? El abuso de los apetitos. Borracheras y orgías. El destrampe, ¿verdad? En el área sexual y en los vicios. Apetitos de la carne. Abuso en los apetitos. Lo que es contra Dios, los que son idolatría, las idolatrías, ¿verdad? Los primeros dos, la brujería y la idolatría, son abiertamente contra Dios. Los otros son contra el prójimo, pero son contra Dios. Idolatría y hechicería es abiertamente pecado contra Dios. Allí no estás contra un humano, estás contra Dios mismo. Pues con razón traemos raíces de iniquidad. Hágame favor. Mire cómo andamos. Vea que necesitamos romper. Hay que romper. Porque eso es lo peor. Lo otro es odio contra tu prójimo. Todo lo demás es odio contra tu prójimo. Pero ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué? ¿Y a qué? ¿Ya se les olvidó la segunda parte? ¿Y a tu prójimo? Mandamiento, es un mandamiento. Entonces, no, yo nomás amo a Dios, a mí los hermanos me queden regordos. Oiga, Dios es bueno y nos ha dado todo. Pues cómo no amarlo, ¿verdad? Pero ¿dónde tenemos la prueba del amor a Dios? Aquí abajito, ¿verdad? Aquí en el planeta Tierra. ¿Está el examen o no? Y a veces lo probamos bien feo, ¿verdad? Pero hay que procurar ser aplicados y pasar el examen, ¿eh? Entonces, por eso, perdone rápidamente. No se ponga a cuestionar, ¿tengo la razón o no tengo la razón? Aunque tenga la razón, perdone. Porque la falta de perdón es un lazo que lo une a la persona que lo hirió. Por eso siempre están pensando en ellos. No se les va de la boca, ¿verdad? Hablan de ellos toda la vida. Mal, pero hablan de ellos, ¿verdad? Siempre los tienen, están atados. No pueden olvidar el evento porque están atados. La falta de perdón es un lazo que te une. Es como los esposos de un policía. Te lo pones aquí y ya atas al otro. Así de unido. Fíjese que cuando esposan a alguien, por ejemplo, si nada más es un policía, lo esposa, y muchos antes los esposaban, el policía se esposaba junto con él para que no se le fuera. Si corría, pues él lo jalaba, ¿verdad? Pero mientras fueron así, llegaban a la delegación, tenían la misma condición. Qué curioso, ¿verdad? Estaban atados el uno al otro. Esa es la falta de perdón. Está usted atado a una persona que ni quiere de pilón, ¿verdad? O que le hizo mucho daño. Entonces tenemos una llave que se llama perdón, que abre las esposas para que usted deje libre y usted a la vez sea libre, ¿verdad? Entonces, las cosas que van contra nuestro cuerpo, como los apetitos, el abuso de apetitos, ¿verdad? Te dañan, también forman todas las obras de la carne te van a establecer ciclos de iniquidad. Igual que las enfermedades, ¿verdad? Ahora, los odios te causan enfermedades en los huesos. Generan determinadas sustancias en tu organismo que te enferman. Te causan angustia, el que siempre estés enojado, te causa cosas, ¿verdad? Te dan gastritis, imagínate, y luego ya a lo que traes emocional le vas agregando cosas físicas y se va creando otra raíz. Y todo esto se lo vas a heredar a alguien, pues te quedarás tú solito con él, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Vas formando una línea de iniquidad que se va repitiendo y repitiendo. Entonces necesitamos cortar, ¿verdad? Cuando ya identificamos los ciclos de iniquidad, debemos romper con la palabra de Dios y estar orando, hermanos. Ya identificó, hay que empezar a... Por eso yo le dije, vaya escribiendo lo que el Espíritu Santo le vaya mostrando, escriba. Yo noto esto en mi casa, yo no estoy en mi familia. Esta tendencia tenemos en mi casa, en mis hermanos,
esto pasaba con mis papás, esto yo supe de mis abuelos, vivíamos así, siempre vivieron en miseria, pasaron muchas hambres, todo les salía mal o siempre estaban perseguidos. Todos esos detalles usted escriba, ¿verdad? Porque sobre esto es que tiene que orar. A partir de que hay una limpieza en la generación, la nueva transferencia, como les dije hace rato, va a ser de bendición, ¿verdad? Entonces, hay que romper y hay que modificar el pensamiento. Y esto solamente va a suceder a través de la palabra. No hay otra forma. Cambie el chip. Ya no hable cosas que no son la palabra, ¿verdad? No diga, ay, no, es que estoy enferma de los nervios igualito que mi mamá. No. ¿Por qué tiene que decir eso? Si ahora usted tiene una nueva herencia que Dios le dio. ¿Por qué insiste en jalar la que no era de Dios? Porque somos muy buenos para querer identificarnos con las cosas malas, ¿verdad? Ay, es que salió igual de renegado que yo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no sacó lo inteligente? Se fija que remarcamos mucho lo negativo. Y se acuerda que lo negativo genera cosas en el cerebro que luego suceden. Por eso le estoy hablando de ciencia, ¿verdad? La importancia de lo que habla, ¿verdad? Espiritualmente y en lo natural. Todo nuestro cerebro, ya siempre he dicho que es una maravilla, pero hay que saberlo usar también, ¿verdad? Establecer nuevos patrones de pensamiento solamente si usted cambia lo que pensaba por lo nuevo. Dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad. No otra cosa, no algo motivacional, no algo que te cause unas emociones, que ay, sientes que sales aquí volando. A mí no me importa que usted sale volando, sale a gatas. Lo que me importa es que usted aprenda y cambie su vida y le dé gloria a Dios, su vida le dé gloria a Dios. Y usted mismo le dé gloria a Dios de la transformación que tiene su vida y su casa. Eso es lo importante, el cambio a través de la palabra, ¿verdad? Tenemos que romper la práctica y la inclinación y caminar, ¿verdad? Tiene que haber un cambio completo. Si antes yo hacía esto y estaba repitiendo un patrón equivocado, no solamente voy a orar y cancelarlo, pero voy a cambiar el rumbo. Voy a cambiar completamente el rumbo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe qué le pasa? ¿Qué pasa con la amargura y la falta de perdón? Que impide el potencial de una persona. Todo el potencial, y todos tenemos un potencial, que Dios nos ha dado. Aquí no hay con que, Dios no es con que a este sí le doy mucho y a este nomás le doy poquito. Este no necesita tanto. ¿Por qué sé eso? Porque Dios, la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Entonces el potencial lo puso en todos. De diferentes colores, ¿verdad? Pero todos tenemos un potencial. Pero la amargura te rompe esto y no te deja desarrollar el potencial. Por eso muchos no avanzan, ¿verdad? Necesitamos desarrollar el potencial. Necesitas soltar la raíz de amargura. Y ya sabemos todo lo que conlleva, ¿verdad? Esa raíz, un montón de pecados, ¿verdad? Entonces yo espero que esté haciendo su árbol genealógico